Entonces teníamos el teorema que es función inversa. Función inversa no, o sea, también lo vimos, pero queríamos usar más que nada esta parte es implícita. Hay algún ejercicio con inversa, pero es casi todo implícita. Entonces tenemos una función. Hay varias versiones de esta, la podemos denunciar de RNR, NR2, NR, NRN, NR y NRL, NRM. Pero vamos a empezar con R2NR. Después iremos aumentando la definición. Son iguales las definiciones. Las definiciones de los teoremas son iguales. O sea, las hipótesis y la tesis que le piden. Solo que agrega más información. Entonces ahora tenemos una función que va del... Bueno, les pido perdón, se cortó el internet. Pero creo que ya volvió todo. ¿Me escuchan ahí? Bien. ¿Está grabando? Sí. Bien. Bueno, comienzo de vuelta entonces. Tenemos una función que va de R2 en R de clase C1. ¿Todos entienden lo que quiere decir cuando digo clase C1? Es importante entender qué quiere decir esto. Ahí va, es una función diferenciable. O sea, primero que continua. La f tiene que ser continua. Voy a ponerlo, ¿no? Está de más. Es que sea continua, que las dos derivadas parciales existan y que sean continuas las derivadas parciales también. De orden 1 por lo menos. Esto quiere decir f continua y la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y, existen y son continuas. Qué feo que quedó eso. Ahora lo pido de vuelta. Y son continuas. Y son continuas. ¿Bien? Entonces, para poder aplicar este teorema necesitamos una función que vaya de R2 en R, que sea continua y que las derivadas parciales de orden 1 sean continuas. Por lo menos, o sea, si las derivadas de segundo también son continuas, no pasa nada. Lo que necesitamos es que por lo menos las de orden 1 sean continuas. Después, bueno, acá me equivoqué. No tiene por qué ir de R2 en realidad. Va de un abierto de R2, ¿no? Como siempre, un temita. Vamos a llamarle U. Entonces, si x0 y 0 pertenece al interior de U, ¿conocen este símbolo? ¿Lo usan? ¿Lo usan como marco este símbolo? Capaz que usan int U. ¿Les suena alguno de los dos? ¿Cuál es el que usan? Así uso el mismo y no los mareo tanto. El de arriba, bien. Entonces, necesitamos un punto que sea en el interior. O sea, hay dos maneras de hacer esto. O pedís que el punto esté en el interior, o pedís que el U sea abierto. Si vos pedís que este U sea abierto, por definición todos los puntos son interiores. Entonces no tenés que pedir que esté en el interior. No importa cómo lo pidas, la cosa es que tiene que estar en el interior. Entonces tenemos un punto en el interior del dominio de la función. Me faltó poner incluido. Y que pasa lo siguiente. Tal que dos cosas pasan. Por un lado, f de x0 y 0 vale 0. Bien, o sea, justo en este punto vale 0. En realidad puede valer cualquier otra cosa y después las arreglamos. Eso lo podemos hablar. O sea, si vale 5, lo que hacen es definir una función g que sea f menos 5. Entonces en ese punto va a valer 0. O sea, siempre se puede arreglar. Acá puede ser 0 cualquier cosa. Constante, eso sí. Lo otro que hay que pedir es, por ejemplo, que la derivada de f respecto a y en x0 y 0, perdón, sea distinto de 0.
Y acá podría ser la otra derivada y sería distinta la hipótesis. Yo voy a hacer así. Acá voy a poner con rojo los cambios y pedimos la otra derivada. ¿Bien? Entonces voy a poner todas las tesis que tenemos con azul de esta hipótesis y con rojo la de esta hipótesis. Son similares, o sea, simétricos. Podemos pedir uno u otro y nos va a dar cosas simétricas. Si pedimos el azul tenemos que, entonces, existen intervalos, existen, o abiertos también de R, es lo mismo, intervalos de R, o intervalos, vamos a ponerlo así, y que contiene a x0 y j que contiene a y0. O sea, esto vale para lo azul y para lo rojo, ¿bien? Esto, bueno, y una función, entonces tengo que borrar el i. Esto de enunciar teoremas es medio complicado, ¿cómo los enunciamos? Y una función, que va a ser la función implícita, que es una función phi que va de i en j. O sea, va del entorno de x al entorno de i0. Ahora en el dibujito va a quedar más claro capaz. De clase C1, esto es importante, en particular, si la función f es de clase CK, vamos a tener que esta phi es de clase CK, pero como lo estamos enunciando con clase C1, vamos a ponerle C1, de clase C1, bien, tal que para todo punto, vamos a escribir, para todo xi perteneciente al conjunto i por j, o sea, que el x está en el entorno de x0 y el y está en el entorno de j, de i0, perdón, se tiene que f de xi es igual a 0 si solo si y es igual a phi de x. O sea, phi es esta función. O sea, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es escribir la variable i como una función de x. El tema es que no conocemos cuál es la función. El teorema dice que existe una, pero no sabemos cómo es, por eso es implícita. No tenemos una fórmula. Simplemente sabemos que existe y bueno, a partir de esto podemos hacer cosas. Y acá en rojo voy a poner qué pasa si usamos la otra hipótesis. Acá me iba a quedar al revés, me iba a quedar que x era phi de i. Una vez que hay que cambiarlo. En rojo acá sería phi de j en i. O sea, cambiamos los órdenes de las cosas. Igual que siempre vamos a usar la versión en azul, pero está bueno saber que no es que siempre hay que pedir la derivada de la última variable, también sirve con cualquiera de ellas. Si tuviésemos tres, podríamos pedir la del medio, por ejemplo. No sé. Entonces, pasa esto, bien, la función vale 0, en un punto si solo si, la variable i es la imagen de x a través de esta función que existe, y además tenemos una fórmula para la derivada. Tenemos que phi' va a ser menos f de x sobre f de y. Esta notación la conocen, sí. Bueno, sí, ahora sé, respondan ustedes. ¿Qué quiere decir f sub x y f sub y? Un poco más chiquito. Ahí va la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Entonces acá habría que ponerle x. Acá viene x phi de x. Pero bueno, si estamos en el entorno adecuado, phi de x vale y, porque lo que estamos pidiendo es que y sea phi de x. Y acá lo mismo, x phi de x.
Entonces, fíjense que esto está bien definido porque pedimos justamente que la derivada respecto a y sea distinta de cero. Entonces podemos hacer eso. Y en este caso nos queda parecido, pero al revés. O sea, la derivada para hacer respecto a y, porque la phi toma i va a ser menos f de i en phi de i sobre f de x en phi de i. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Supongo que ayer lo habrán visto con Marcos. O sea, tenemos una función que va de R2 en R. Y lo que nos queríamos preguntar básicamente es si en el entorno de un punto podemos verlo como el gráfico de alguien. Bien. Ya vamos a hacer el dibujo. Observaciones. Oh, ¿qué significa esto? Vieron que estamos pidiendo que f de x0 y 0 sea igual a 0. Eso quiere decir que ese punto está en la curva de nivel 0 de la función. Eso quiere decir que x0 y 0 está en la curva de nivel f de xy igual 0. Entonces, todo el tema de función implícita se estudia en curvas de nivel en el fondo. ¿Ya no vieron este teorema? Qué problemón, porque el práctico 2 empieza con esto. Bueno, se lo voy adelantando y cuando lo vean van a entender por qué funciona. Entonces, ¿se acuerdan lo que son las curvas de nivel? No recuerdo. Curvas de nivel. Son conjuntos de la forma x, y, r2, tal que f de x, y es igual a una constante. Es como que cortamos el gráfico que está en R3, lo cortamos con un plano de altura A, en este caso. Y eso nos sale. O sea, nos puede dar distintas cosas. Por ejemplo, si agarramos, no sé, un elipsoide en tres dimensiones, entonces, si la curva a nivel es altura positiva, por ejemplo, es un plano que viene acá, o sea, la curva a nivel nos da tipo un círculo, ¿no? Entonces, la curva de nivel f de x igual esta altura, que sería A, es un círculo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco lo que era eso? Es ver, digamos, el conjunto que forman los puntos donde la función vale una constante. La constante la pueden elegir. En este caso, para la función implícita usamos que la constante sea cero. Entonces, el teorema de la función implícita responde a la siguiente pregunta. Estamos en R2, en las curvas de nivel viven en R2, aunque están en un plano. Es la intersección de un plano con el gráfico de nuestra función, por lo tanto están en el plano y el plano está en R2. Entonces tenemos una curva de nivel aquí, esto es X, esto es Y, que hace algo de curva de nivel. Esto así capaz que no. Se puede cerrar o no, no sé. Póngase que se cierra ahí. Supónganse que esto es la curva de nivel
son los xy, tal que f de xy es igual a 0, por ejemplo. Entonces, cualquier punto que agarremos cumple la primera. Bueno, supongamos que f es C1, eso siempre. Cumple la segunda hipótesis, que vale 0. Entonces, si la derivada respecto ahí, por ejemplo, es distinta de 0, por ejemplo, no sé, en este punto, bien, la derivada respecto ahí nos daría un vectorcito así o así, depende cómo esté la curva. Pero es distinto de 0. Entonces, lo que nos dicen, y si hacemos un zoom acá, tipo zoom, pero no zoom de la aplicación, zoom de aumentar, en ese entornito tenemos que, podemos escribir a la y como función de x. Esto sería algo del estilo. Sube un poco, vamos a eso. Entonces, en ese entorno la función implícita nos dice que básicamente esto es un gráfico. O sea que dado un x, el punto que está, ¿qué altura tiene? Tiene altura phi de x, donde phi de x es esa función implícita. O sea, eso es lo que nos dice en el fondo la función implícita. Bien, localmente lo podemos ver como un gráfico. Un gráfico de una función phi que no sabemos quién es, pero ese gráfico es una función. Claramente no es global, porque digo, toda esta curva no es un gráfico de una función. Porque recuerden que, por definición de función, un punto solo no puede tener dos imágenes. O sea, yo no puedo, por ejemplo, si me paro acá, digo, este es el x. ¿A quién le asigno f de x? ¿Le asigno este o le asigno este? Dos no pueden ser. Tiene que ser uno solo, pero ¿cuál elijo? O sea, si elijo este me da una función, y si elijo este me da otra. Entonces, esto no es una función, será imagen de una función. Ahora, si me restringo, por ejemplo, acá arriba, sí, tengo ese problema de tener que elegir dos. Si la función implícita justamente nos dice, sin conocer el gráfico, qué hipótesis tiene que cumplir la función para que se pueda hacer eso. En entornos, siempre son entornos. ¿Se entiende la idea? O sea, el ejercicio que vamos a ver ahora es más fácil. Yo estoy intentando meter un poco de intuición de qué es lo que va a pasar. Igual, si es que lo van a ver mañana, van a entender un poco más. Lo que está bueno en el práctico es entender la intuición de esto. ¿Me están escuchando o ya se fueron todos? Bien. Vamos a ver el ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a poner para verlo, lo leemos. Dice, probar que la ecuación x por y al cuadrado por 4 más 4x al cuadrado por y menos 2 igual 0 determina a y, o sea, la variable y, en función de x, alrededor del punto 1, 2. Entonces, para eso hay que usar lo que acabamos de ver. Queremos ver que alrededor del punto y 1, 2, en un entornito ahí de 1, 2, podemos definir una función tal que y es la imagen de esa función de x. Entonces, cuando le dice eso, simplemente lo que hay que chequear son las hipótesis de función implícita. En este caso hay que usar la versión en azul, digamos, porque queremos despejar y en función de x. Luego que tenemos eso, nos pide la ecuación tangente normal a esa curva. O sea, esta va a ser la función implícita que tenemos que ver que existe en la parte A. No tenemos una fórmula de la función, pero sí una fórmula de la derivada. Entonces, con eso podemos calcular la tangente normal. ¿Se entiende lo que pide el ejercicio?
Entonces, bueno, déjame copiar la ecuación como es. La x público cuadrado más 4x al cuadrado y menos 12 igual 0. Vieron que esto a priori no es una función. Entonces lo que tenemos que hacer es armar una función con esto. Con todo lo de función implícita hay que chequearlo con una función. Y esta a priori es una ecuación. El primer paso cuando vean esto sería armar una función. Entonces, f, ¿quién tendría que ser f de x y? Acuérdense que para aplicar función implícita, en el punto de que queramos aplicarlo, se tiene que cumplir que f de x y sea igual a 0. Entonces eso nos está diciendo algo. ¿Quién sería que ser f? Es simplemente la ecuación que está acá arriba. Yo acá pongo x por y cuadrado más 4x cuadrado por y menos 12. Entonces, como yo los x y que estoy agarrando están en esta superficie, cuando hago f de x y pongo esta fórmula me dan 0, porque yo sé que esto vale 0. ¿Entiende la idea? O sea, automáticamente obtenemos la condición de que en x, en 1, 2, por ejemplo, que nos pide valga 0, porque todos los puntos cumplen esta ecuación. ¿Sí? ¿Me entendieron el razonamiento? Podría pasar que acá, por ejemplo, en vez de más 12, diga más, o sea, menos 2 igual 0, o sea, toda la ecuación igual 12, por ejemplo, en vez de igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pasamos restando este para acá, que diga menos 12, de acá nos va a quedar 0. Entonces, cuando conseguimos que de un lado sea 0, bueno, lo que quedó del otro lado es la función que estamos buscando. Siempre la idea es que de un lado quede 0, entonces del otro, lo que queda del otro lado es la función que queremos. ¿Sí? Los veo muy callados. Si no entienden algo, pregunten, porque si no vieron el teorema en clase, me va a costar un poco. Para que sean sinceros si van entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que chequear tres cosas. Hay que chequear que sea C1, que f de x sí sea 0, que eso va a pasar porque estamos acá, y que la derivada respecto a y no se anule. Hay que checar esas tres cosas para poder aplicar el teorema. Pregunta. F, S1. ¿Qué les parece a ustedes? Dicen que sí. Bueno, ¿por qué S1? En un momento rápido, igual, sin hacer cuentas ni nada. Ahí va, es multiplicación de polinomios y suma de polinomios. Los polinomios son infinitos, eso lo sabemos de cálculo 1, y producto y suma de funciones C infinito es infinito. Si quieren, no importa que no seas infinito, sea 1, alcanza. ¿Bien? Como son productos y suma de funciones C1, los polinomios en este caso, entonces el resultado mantiene esa regularidad, sigue siendo C1. Otra manera de probarlo sería derivando. En este caso es fácil, pero hay veces que no tiene por qué ser fácil, no sé, puede ser que tiene arco tangente, o sea, x al cuadrado por y menos algo más seno de... En este caso, derivar para justificar esto está bueno, ¿sí? Pero si se dan cuenta que esto es continuo, o es C1, esto es C1, esto es C1, cuando suman le da C1, y ese argumento anda bien. Entonces, digo, si lo pueden sacar así, ahorran tiempo, y si, bueno, si no se dan cuenta, se dan cuenta. Si no se dan cuenta, si no se dan cuenta que sale así, hacen las derivadas y se fijan si son continuas o no. Entonces, esto sí, sí, por ser
producto y sumas, productos y sumas de polinomios. Lo otro que hay que chequear es, ya fija que sea el 1, 2, el punto, que f en 1, 2 sea 0. Eso es lo que hay que chequear. Y bueno, para eso simplemente nos fijamos, o sea, ponemos 1, 2 y vemos qué pasa. Entonces, f de 1, 2 va a ser 1 por 2 al cuadrado más 4 por 1 al cuadrado por 2 menos 12. Bien. Entonces 1 por 1, 4, cambia a 4. 1 al cuadrado es 1, 4 por 2 es 8, entonces más 8 menos 12, y esto efectivamente es 0. O sea que la segunda hipótesis se cumple. Entonces, para ver efectivamente que existe la función implícita que me dice que puedo escribir ahí como función de x, lo que hay que chequear es si la derivada de f respecto a y el 1, 2 es distinta de 0. Vieron que está acá arriba los dos primeros pasos, no importa si queremos despejar y en función de x o x en función de y, hay que chequearlos. El que cambia es este paso. Como nos pide escribir y como función de x, nos pide determinar a y en función de x, lo que hay que chequear es que la derivada respecto a y nos anule. Si nos pidiera despejar x en función de y, lo que hay que hacer es chequear que la derivada respecto a x nos anula. ¿Bien? Porque a veces, o sea, no siempre te tienen que poder las dos, a veces que no se puede ninguna, hay veces que puedes una y no otra. Entonces, bueno, recordar eso. Si el ejercicio pide despejar una en función de las otras, lo que hay que ver que no se anulas es la que queremos despejar. Entonces, bueno, para eso derivamos y después qué pasa. ¿Cuánto va a dar la derivada de eso? Lo copio acá arriba y después lo bajo. Vamos a hacerlo primero en un punto genérico y después vemos. La derivada del primer término, ¿cuánto da? O de todo, si quieren, no es tan complicada. Entonces aquí sí, más 4x al cuadrado. Ahí va. 2xy más 4x al cuadrado. Vamos a chequear que cuando evaluamos en 1, 2, eso nos anula. La derivada de f respecto a y en 1, 2, 0, 2, 1, 2, pasa 2 por 1 por 2 más 4 por 1 al cuadrado. Esto es 4 más 4, 8, distinto de 0. Entonces ya está, una vez que chequeamos estas tres cosas, la primera parte del ejercicio ya queda pronto. Porque como cumple las hipótesis, acá lo que decimos es, aplicando función inversa, perdón, implícita, aplicando función implícita, el teorema de función implícita, el teorema de función implícita. Tenemos lo que nos pide, o sea, ¿qué nos pide? Nos pide que en un entorno de 1, 2, o sea, cerca, alrededor de 1, 2, podemos despejar ahí como función de x. Y eso es justamente lo que nos dice la función implícita. En un entorno de 1, 2, podemos despejar y en función de x. Entonces, aplicando el teorema de función implícita, tenemos que existe un entorno, vamos a llamarle I por J de 1, 2. Eso quiere decir que el I es un entorno de 1 y el J es un entorno del 2. Tal que, bueno, existe esto y existe la función, y existe phi que va de I en J,
tal que f de xy es igual a cero si y solo si y es igual a phi de x. Entonces, ¿qué quiere decir que f de x y sea cero? Quiere decir que estamos trabajando en nuestra ecuación. Recuerden que nuestra ecuación era justamente por cómo definimos la función. Los x y que hacen que f valga cero son los x y que cumplen con nuestra ecuación. Entonces, si un punto cumple nuestra ecuación, podemos despejar y en función de x. En un entorno. No tiene por qué ser en todo el dominio de la función. En un entorno de ese punto lo podemos hacer. ¿Se entiende la idea? O sea, cuando le pide eso, probar que se puede despejar una en otra es aplicar función implícita. ¿Quieren que repase de vuelta? Un poquito. Vamos despacito porque ya que no vieron estas cosas. Vamos a repasar. O sea, nos pide probar que la ecuación esta de Stalin determina a la variable y en función de x alrededor del punto 1, 2. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el teorema de función implícita. Nos dice que si f va de u en R2 en R, S1, x0 y 0 es un punto de interior, tal que la función en ese punto vale 0 y la derivada respecto a y en ese punto es distinta de 0, entonces existe un entorno de y o de intervalo y que contiene x0 y j que contiene y0 y una función phi de y en j de clase S1, tal que para todo xy, pero este es el entorno de 1, 2. En nuestro caso, el x0 es 1 y el y0 es 2. Entonces, este punto está acá adentro, el IJ, y es el entorno, o es lo que se refiere cuando dice alrededor de. Entonces tenemos que todo punto que está alrededor de 1, 2, tiene que la función vale 0, en nuestro caso quiere decir que los puntos cumplen la ecuación, si solo si, y es de esta forma. ¿Bien? Este sí solo sí tiene importancia, o sea, no es importante no es solo en esta dirección, sino en la otra. En esta dirección nos dice que existe, digamos, si quieren de alguna manera nos está diciendo que existe una función que hace esto. Y esta dirección nos está diciendo de una manera que además es la única. No solo que existe esa función, sino que es única. Es esta y no hay otra. Entonces, bueno, justamente nos dice lo que queremos. Nos dice que en un entorno del punto podemos despejar ahí en función de x. Entonces lo que hay que chequear son las hipótesis. Agarramos nuestra función y chequeamos las hipótesis. S1, S1. Bueno, habría que chequear que 1, 2 sea anterior. Entonces estamos en todo R2. 1, 2 es anterior. Está dentro de R2. Hay que chequear que la función valga 0 en ese punto. Y hay que checar que la derivada respecto a y no sea 0. Como cumple toda la hipótesis, aplicamos el teorema de función implícita y nos da eso, que es lo que queremos. ¿Dudas sobre esto? Pregunten, en serio, miren que no es tan fácil agarrarlo la primera. Bien. Vieron que este teorema es ese teorema que está bueno, que es potente, pero no está tan bueno, en el sentido que nos dice que existe la función y que podemos hallar la derivada, pero no tenemos idea cuál es la función implícita, o sea, no sabemos cómo es la fórmula de esa fila. Y en la mayoría de los casos es casi imposible hallar esa fórmula. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo se comporta. Simplemente sabemos
cómo se comporta un poquito la derivada, y tampoco conocemos el tamaño de I y de J. O sea, puede ser muy chiquitito como puede ser todo el plano, I por J. No dice nada la función sobre eso. O sea, el teorema no dice nada. Pues está bueno y es potente porque con pocas hipótesis nos da buenos resultados, pero no es muy intuitivo porque no sabemos realmente quién es phi, quién es I, quién es J. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Si no hay dudas, seguimos con la otra parte que nos pedí, que era hallar la tangente y la normal. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de la tangente y la normal? O sea, recordar que si tenemos I igual a phi de x, que es lo que tenemos, entonces al final lo que tenemos es una curva. ¿Se acuerdan del dibujito? Localmente tenemos una curva. Entonces, como teníamos una curva, podíamos hallar la normal, la tangente y el vector binormal de esa curva. Ahora vamos a estar pidiendo la tangente y la normal nada más. ¿Se acuerdan cómo era eso? Ahí va con el phi prima y es la tangente, va, tangente, o el vector tangente y la normal. El vector normal. Entonces, voy a recordar, esto por lo general se ve en cálculo 2, no quiere decir que lo hayan visto, por lo general, pero capaz alguna vez no se ve. Recordar que el tangente, vector tangente en X, es, en otro caso, va a ser phi prima de X sobre el valor absoluto de phi prima de X, y la normal en X va a ser la tangente prima de X sobre la normal de la tangente. Entonces, todo pasa, o sea, para hacer esto necesitamos conocer la derivada de phi. Y por suerte conocemos cómo calcularla porque la función implícita del teorema nos dice cómo calcularla. Entonces, acá quiero mostrar dos maneras que hay para calcularla, que me parece que las dos están buenas y aportan sus cosas por separado. Dos maneras de calcular phi prima. Una, usar que phi prima es igual a menos fx sobre fi. Esta es como la manera rápida. Calculan fx, calculan fi, perdón, dividen y ponen un signo menos y le da cuánto es phi. Dos, derivar la expresión que tenemos. Derivar, en nuestro caso era x al cuadrado por y más 4x, no era así, la x por y al cuadrado. Al cuadrado por x por y al cuadrado más 4x al cuadrado por y menos 12 igual 0. O sea, derivar respecto a x. O sea, de hecho, así es como se prueba lo de arriba. Y llevas esto respecto a x, teniendo cuidado, porque ahora y no es independiente de x. O sea, cuando hagan la derivada de y respecto a x no le va a dar 0. Porque estamos trabajando en un entorno de 1 a 2, donde y es igual a phi de x. Entonces, eso lo voy a aclarar. Ojo, la derivada de y respecto a x no tiene por qué ser 0. ¿Por qué ser 0? Ya que y es igual a phi de x. O sea, depende de x. Entonces, la derivada de y respecto a x es justamente phi prima, que es derivar la función phi respecto a x. Y phi prima no tiene por qué ser 0. Entonces, o usan la de arriba, que es acordarse la fórmula, o usan la de abajo, pero tengan cuidado que cuando vayan a hacer la derivada de y respecto a x, no pongan 0, pongan phi prima.
bueno, cualquiera de los dos caminos. No sé, ¿cuál quieren seguir? Díganme ustedes y lo seguimos ese. Seguimos el uno. Se puede haber más maneras de hacerlo. Pero estas dos son como las más clásicas, pero puede haber alguna otra. Entonces, bueno, f de xy era x por y al cuadrado más 4x al cuadrado por y menos 12. Por lo tanto, f de x, bueno, f de y ya lo teníamos, lo hemos calculado antes, era 2xy más 4x al cuadrado. ¿Y f de x cuánto vale? Ahí va. Y al cuadrado más 8xy. Capaz me faltó aclarar acá en la letra. O sea, queríamos calcular esto en el punto 1, 2. O sea, no nos interesa en todos los puntos. En el punto 1, 2, que es donde venimos haciendo todo el cálculo. Entonces, bueno, tenemos las dos partes que necesitamos. Vamos a tener que phi' en 1, porque el x vale 1, va a ser menos, vamos a ponerlo todo como x y después lo evaluamos. Prima de x va a ser menos f de x, que es y al cuadrado, más 8xy sobre 2xy más 4x al cuadrado. Entonces ahora tenemos que evaluar n1x, que va a ser el 1, porque queremos conocer la tangente en 2, digamos. Entonces, el x es 1. ¿Cuánto vale el y? Dicen que vale 2. ¿Por qué vale 2 del i? Está bien, sí, vale 2. ¿Por qué vale 2? Ahí va exacto. Acuérdense que lo que estamos usando es que y es igual a phi de x. Bien. Y phi de x vale justo 2 en ese punto, porque es lo que estamos pidiendo. Cuando hicimos todo el desarrollo de función implícita, se pueden fijar en el dibujito, si no acá en este. En el fondo lo que estamos pidiendo es que cuando x sea 1, el phi de x valga 2. Y es que lo que nos dice esto, o sea, f de x es igual a 0 si solo y es igual a phi de x. Entonces sabemos que f de 1, 2 vale 0 si solo si 2 es igual a phi de 1. Entonces el i vale 2. Y de x, entonces i igual phi de 1 es 2. Entonces ya hasta ahora sí tenemos todo para calcular la derivada. Bien, ¿cuánto vale el 1? Entonces, phi' en 1, donde haya x pongo 1, donde haya y pongo 2. Entonces me quedan menos 4 más 16 sobre 4 más 4. Esto es menos 20 sobre 8. ¿Sí?
Esto lo podemos escribir si quieren como menos 5 medios. Si quieren, si no le damos como 20 sobre 8. ¿Me siguieron con eso? O sea, más allá de que sea igual a esto, digo, con el razonamiento este en rojo. ¿Sí? Entonces, hay algo capaz que tuviera que haber dicho y lo dije. Voy a hacer un dibujo. Nosotros queremos calcular el vector normal. Y ahora tenemos una derivada de una función, que eso no es un vector. Entonces, acuérdense lo que está pasando. Estamos en un entorno de 1, 2, 1, 2. Y sabemos que en ese entorno, bien, si agarramos x, o sea, este punto tiene coordenadas x, phi de x. Lo que phi de x es el y. Entonces tenemos nuestra curva paramétrica, si quieren. ¿Se acuerdan de curvas paramétricas? O mejor dicho, yo supongo que sí, pero ¿vieron curvas paramétricas? Ah, entonces ¿por qué le pide la normal y la tangente? Bueno, esto es un problema. Si no lo vieron todavía, no entiendo por qué les pide la ecuación de la tangente y la normal. Entonces nunca vieron curvas. Bien. Entonces vamos a poder hacer bueno, se lo hago como cuentito. Este vector que está acá, por ejemplo, es el vector tangente. Y este vector que está acá es el vector normal. Entonces, si tenemos psi de x igual x phi de x, estoy haciendo eso. Vos me das un punto de x y yo te devuelvo esta curva roja. Me das un x y te digo, bueno, con ese x, ¿cuánto tiene que valer la altura para que esté en la curva? Entonces el tangente es phi prima de x sobre la norma de phi prima de x. Estoy pensando qué hacer porque no, si no vieron estas cosas realmente no quiero meterme a verlas ahora porque me voy a marear más. El tema que no entiendo por qué lo pide ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esta parte para la ecuación tangente a normal. De última después volvemos y la hacemos. Y vamos a pasar a otro, por ejemplo el 3, que es aplicar función implícita de vuelta. Bien, ¿les parece? Sí, ¿qué quieren hacer? Yo no tengo problema de seguir con esto, pero si no lo vieron, me parece que va a ser medio mucho. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren seguir con esto o hacemos otro? Seguimos con otro igual. ¿El resto? ¿El resto qué dice? ¿Qué hacemos? Bien. Vamos a empezar con el 3 entonces. La misma idea. Probar que la siguiente. Perdón. Probar que las siguientes ecuaciones determinan i en función de x alrededor de x0 y 0 que nos van a dar cuánto es x0 y 0 y hallar phi' en x0 y phi''. Entonces, por ejemplo, en el caso A,
va a esta ecuación y nos dice cuánto es el x0 y 0. Y lo que hay que hacer es lo mismo. Hay que aplicar función implícita, por lo tanto hay que chequear las hipótesis de función implícita. Entonces vamos a eso y copio el ejercicio 3, ejercicio, ejercicio 3.1. Entonces tiene la ecuación x al cuadrado por y más el logaritmo de xy igual 1. Tienen x0 y 0 igual 1. Entonces, de vuelta, para aplicar función implícita necesitamos una función. ¿Quién va a ser la función en este caso? Ahí va. La idea de hoy, la idea es escribir esto para que de un lado me quede 0. Para eso paso restando acá al -1, de acá me queda 0. Y escribo todo lo que está de otro lado. Entonces va a ser x al cuadrado y más el logaritmo de xy menos 1. Entonces esa es mi función. ¿Por qué esa es mi función? Bueno, porque yo quiero que los xy que cumplen esta ecuación sean justamente los 0 de esta función. O sea, que esta función de 0 cuando el xy cumple esta ecuación. Entonces, si la defino de esta manera, y xy vale, es así, f vale 0, quiere decir justamente que cumple la ecuación que x cuadrado por y más logaritmo de x por y es 1. Entonces, bueno, ahora hay que chequear las hipótesis. F es 1. ¿Qué les parece? Ahí va, lo que dice Federico, ¿no? O sea, primero tenemos producto de dos polinomios acá. X al cuadrado es un polinomio, y es un cuadrado, y es un polinomio. Producto de polinomios es un polinomio. Te digo, el polinomio de C1, este C1, producto me da C1. Acá lo mismo, producto de X por Y me da C1. Y el logaritmo es composición de funciones C1. Porque esto es logaritmo compuesta con f de xy, si quieren. Donde f de xy, bueno, f justo no porque f yo lo sé, dejé por otra letra. H de xy, donde h de xy es x por y. Entonces, esta función es continua porque es producto de polinomios, el logaritmo es continuo, composición de continuos es continuos. Continua y con derivadas continuas, es lo que te importa. Entonces, bueno, es seguro. Si esto no lo ven de vuelta, recuerdo, hacen las derivadas y chequean. O sea, hacen la derivada respecto a x y ven que les queda, a ver si es continuo o no. Y hacen la derivada respecto a y y ven si es continuo. Está bueno lo que dice Ignacio, que hay que tener en cuenta, que es cerca de este punto. La continuidad es algo puntual, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que sea continua? Bueno, que si agarramos un x, existe definición de continuidad. Para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que si x menos x0 es menor a delta, entonces f de x menos f de x0 es menor a epsilon. O sea, esto es en una variable, en dos es análogo, pero esto es lo que me importa. Los x que yo muevo están cerca del x0. O sea, en este caso los xy que yo muevo están cerca de 1, 1.
Y eso lo pueden ver al derivar. Al derivar, acá con el logaritmo, por ejemplo, la derivada de f respecto a x, la rapidita va a ser 2xy más 1 sobre xy. Entonces, si yo quiero evaluar esto en 0, 0, esto se va a infinito. Y no es continua en 0, 0. Porque tenés problema acá. Pero 0, 0 está lejos, si queremos de 1 a 1. Entonces, no me compromete la continuidad en 1 a 1. ¿Entiendes? O sea, siempre continuidad y que sea C1, sea lo que sea, lo que nos interesa es que sea en ese punto, cerca de ese punto, no en torno a ese punto. En realidad, todo el análisis que vamos a hacer va a ser en ese punto, entonces, que pase lejos no nos interesa a nadie. Está bueno esa aclaración de quisiera. No me acuerdo quién fue. Ignacio. Está bueno. Ahí va. Bien. Ignacio yo había visto lo de lo de no está, lo podían ver acá, claro. Si, sin derivar directamente. Si hacen logaritmo de cero, ni siquiera es continua la función. Ni hablar la derivada. Entonces está. Sí, vamos a aclararlo en 1 a 1. Todo bueno entonces para ver eso. Que no es que tienen que chequearlo en todo el dominio, sino en el punto que están trabajando. Entonces, segundo punto. F de 1 a 1. Es una pregunta. ¿Es igual a 0? Eso no es otra cosa más que ir a la fórmula. F de 1 a 1 es 1 más logaritmo de 1 menos 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Ya, 0. Entonces me queda 1 menos 1 y eso es 0. Así que f en 1 a 1 vale 0. Entonces ahora vamos a fijarnos qué es lo que nos pide el otro. ¿Cuál de las dos tenemos que chequear? Nos pide determinar y en función de x. Entonces, ¿cuál derivada hay que chequear que sea distinta de 0? Respecto a quién tengo que derivar. Si no se acuerdan, no importa, lo dije hace 20 minutos, no sé, a esta hora. Ahí va, respecto ahí. Ya le pregunto para que piensen y se vayan acordando de a poco. Cuando ustedes quieren despejar, o determinar o despejar una variable en función de la otra, la que tienen que chequear que no sea nula la derivada es la de la variable que quieren despejar. ¿Bien? Ahí va la derivada contraria a la que usamos, si quieren. Eso va a valer en general después cuando veamos la función implícita de Rm, Rn en la vectoria. Solo que ya vamos a usar la matriz francoviana, pero es victoria. O sea, siempre es chequear la derivada o las derivadas respecto a la que queremos despejar en función de las otras. Entonces, tenemos que chequear que la derivada de f respecto a y en 1 a 1 sea distinta de 0. Entonces, bueno, derivada de f respecto a y nos va a dar x al cuadrado más 1 sobre x por y. ¿Todos de acuerdo con esto? Tenemos que evaluar en ese punto y ver cuánto da. Entonces, la derivada de f respecto a y, 1 por 1, no va x arriba en el segundo término. Ah, sí, tenés razón. Bien, atento, bien. Se puede aplicar regla a la cadena, ¿no? O sea, la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por la derivada de x por y respecto a y. Derivada de x. Voy a aclarar eso. Esto acá es logaritmo derivado, derivada de esto por la derivada de x por y respecto a y. Eso me da eso. Bien. Bien, Luisina, atenta. Está bueno, eso quiere decir que no están dormidos. Es temprano, pero están atentos ya.
Entonces, en 1, 1 me va a dar 1 más 1 sobre 1, que es 1, que me da 2 distinto de 0. Así que bueno, estás en la hipótesis de vuelta. O sea, faltaría chequear como siempre que el 1, 1 está en el interior, pero no está, ok. Esta función solo tiene problemas en el 0, 0, si quieres. O sea, el dominio de esta función, como no estamos diciendo cuál es, por lo general cuando no se dice cuál es, se asume que es el mayor posible. Y esta función solo tiene problema en 0, 0, en el logaritmo flota. Entonces, a priori, el dominio sería todo R2 menos el 0, 0. Entonces, este punto es interior, está lejos de 0, 0. Así que esa hipótesis por lo general se va a cumplir. Así que bueno, cumplido todas las hipótesis de función implícita. Entonces, el mismo cuentito de siempre. Aplicando función implícita, o teorema de función implícita, teo función implícita, tenemos que existe una phi, bueno, existen los intervalos y todo, pero existe i de i en j, tal que f de xi es igual a 0 para todo xi en i por j, si solo si i es igual a phi de x. Entonces, bueno, en un entorno de 1, 2, despejamos i en función de x. De 1, 1, perdón, acá era 1, 1. ¿Y se entiende la idea? O sea, es igual que arriba. Cuando dice, eso está bueno saberlo, o sea, memorizárselo un poco. Cuando les pide determinar una variable en función de otra o de otras, eso capaz que no sale por ahí, pero está cantado que le probar con función implícita. Por ahí capaz sale más rápido de otra manera, o función implícita justo no vale porque no cumple una hipotesis. Pero no está nada más probarlo con función implícita, probar a ver qué pasa. Porque justamente sirve para eso, función implícita, para determinar variables en función de otras. Entonces, en este caso funciona, y en toda la práctica va a funcionar porque está hecho para eso. Pero la gracia es eso. Entonces ahora lo que nos pide es calcular la derivada primera de phi en 1 y la derivada segunda de phi en 1. Entonces, bueno, podemos ir a la fórmula de vuelta. Tenemos que phi prima de x es menos f de x sobre f de y. En x, phi de x, x, phi de x. Entonces, voy a ver cómo va la función porque no me acuerdo. Ah, le copio acá vuelta y ahora la borro. F de x y es x al cuadrado y más logaritmo de x y menos 1. Así, ¿no? Bueno, la derivada respecto a ello lo hicimos. Entonces, f sub i en x phi de x va a ser x al cuadrado más 1 sobre x phi de x. Va a aparecer por x, lo pongo acá arriba. O sea que es x al cuadrado más 1 sobre phi de x. Recordar que phi de x es i. O sea, llamarle i o llamarle phi de x es lo mismo. Cerca del 1, 1, que es el punto donde estamos trabajando. O sea, si queremos calcular la derivada de phi, no sé, en x igual a 50, esta expresión no sirve. Porque de hecho no sabemos que el intervalo i que contiene al 1 también contenga el 50. Siempre tiene que ser en el punto donde sabemos que existe.
Luego tenemos que f de x en x, phi de x pasa 2x phi de x más 1 sobre x. Acá no va a quedar 1 sobre x y por y. Perdón, acá tengo que poner phi de x. Phi de x por phi de x. Entonces esto es igual a 2x phi de x más 1 sobre x. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Subo para que puedan ver otra vez. Dudo sobre esto. Estoy usando adrede de poner phi de x y no y, porque en realidad es lo mismo. O sea, ustedes le pueden llamar y o phi de x. Entonces está bueno que se acostumbren a que pueden ser las dos cosas. ¿Dudas? No, claro, aún no, porque el phi prima justamente es f de x sobre f de y. O sea, la derivada de f respecto a x sobre la derivada de f respecto a y. Simplemente hice la derivada de f respecto a y la de f de x. Todavía no vi quién es phi prima. Entonces, si se fijan, queda como una ecuación diferencial, si lo piensan, ¿no? Porque queda phi prima igual a algo con phi. Lo podrían resolver por ahí también, por la idea. O sea, podría llegar a salir por ahí si quieren cuánto vale la derivada, pero no es la idea. Pues ahora sí, phi prima de x es menos f de x sobre f de y. En x, phi de x, x, phi de x. Entonces esto es menos lo que vale en x, que va a ser 2x phi de x más 1 sobre x sobre x al cuadrado más 1 sobre phi de x. Precioso. Haga eso, ¿no? Sí. Escribe un poco mejor ese phi de x. Que bueno, o sea, fuera o sea, lejos del punto que estamos evaluando, no tenemos idea cuánto vale phi. Ni siquiera sabemos si existe, ¿sí? Pero justo en el punto 1 lo podemos evaluar. Entonces, igual que hoy, si x vale 1, entonces y es igual a phi de 1, que vale 1. Porque justamente estamos pidiendo que la ecuación se cumpla si y es igual a phi de x. Y vimos que en 1, 1 la ecuación se cumplía. Entonces, eso es importante, porque aparece phi de x ahí, bueno, ¿quién es phi de x? Phi de x es 1, phi de x vale 2. En este caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto vale. La derivada en 1 va a ser menos, acá nos queda 2 por 1, más 1 sobre 1 más 1. Nos queda menos 3 metros. La derivada primera es menos 3 metros. Bien, ¿me siguieron en eso? Bien, con emoción, Federico, sí, con exclamación. Si no, pregunté muchas veces si me siguieron, no sé. ¿El resto entendió lo que estamos haciendo? Bien. Bueno, ¿y cómo podemos hacer ahora para calcular la derivada segunda? Porque también nos pide la derivada segunda de phi. Y para eso no tenemos una fórmula. O sea, derivada implícita no da una fórmula para eso. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Sí, pero ¿cómo lo hacemos a la phi segunda? Lo que pregunto es que ahora tenemos que calcular phi segunda, pero la función implícita, el teorema no nos dice cómo calcular eso. La función implícita simplemente nos da una fórmula para la derivada primera de phi. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la derivada segunda de phi? Aquí se arregla la cadena. ¿A qué le aplicamos la de la cadena? Yo creo que la idea la tienen igual, porque me están respondiendo de preguntas. Ahí va, la expresión azul le sale. O sea, tenemos una fórmula explícita de cuánto vale phi primo. Arriba. Entonces, podemos calcular la derivada segunda. Aunque no tengamos una fórmula tipo esta, o sea, no es algo de este estilo, la derivada segunda, la podemos calcular a partir de acá. Aplicamos la regla del cociente acá y vemos cuánto da, o la aplicamos acá. Bien. Entonces, voy a copiar de vuelta cuánto era phi prima. Vamos a dar phi prima en x era menos 2x phi de x, 2x phi de x, más 1 sobre x al cuadrado, más 1 sobre pi de x. Es así, ¿no? Bien. Entonces, la derivada segunda, hay que aplicar regla del cociente acá. Déjeme llamarle a esto h de x y a esto g de x. Entonces, la regla del cociente nos dice que va a ser el menos este, es de este menos, saco para afuera. Entonces va a ser h' por g, podemos lo en x, g de x, menos h de x por g' de x sobre g sin derivar, pero al cuadrado. Bien, eso es lo que nos dice la regla del cociente. Cómo derivar un cociente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es h'. Si h de x es igual a 2x phi de x más 1 sobre x. Entonces, ¿cómo nos queda h'? La voy poniendo igual y si ustedes ven si están de acuerdo, ¿no? O sea, primero tengo que derivar esto, que es un producto. Entonces, la derivada del primero es 1, entonces me queda phi de x. Luego tengo que dejar este sin derivar por este derivado. Entonces, x, phi prima de x. Y luego tengo que derivar esto. ¿Se acuerdan, perdón, cuánto da la derivada de 1 sobre x? Sí, perdón, hay un 2, ¿no? 2 grados. Acá hay un 2 y acá hay un 2. Sí, sí. Ahí va, la derivada de 1 sobre x da menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces eso es lo que vale h', ¿no? Que bueno, primero me podrían decir, yo, ¿cómo voy a saber cuánto vale phi prima de x? No tenemos una fórmula para phi prima de x. Pero no importa, porque lo queremos calcular en el punto 1, y ya vimos cuánto vale phi de prima de 1, pues la parte que hicimos recién. Entonces no se preocupen que aparezca phi prima porque está bien que aparezca. Esto parece larguísimo, pero bueno, es hacer cuentas y usarlo a la parte de arriba. Luego, si g de x es igual a x al cuadrado más 1 sobre phi de x. ¿Se ve bien este color o es muy clarito? No sé si ustedes lo ven bien, este gris. Todo el mundo lo puede ver bien. ¿Sí? Bueno.
Entonces acá la misma idea. G' de x en este caso va a ser 2x. Ya tengo que derivar esto. Entonces me va a quedar menos 1 sobre. Hay que poner a la cadena acá. Phi de x al cuadrado por la derivada de phi de x. Que lo podemos poner todito juntito como 2x menos phi' de x sobre phi de x al cuadrado. Entonces tenemos todos los ingredientes. Acá hay dos cosas que podemos hacer. Escribimos todo esto y después evaluamos, lo cual son cuenteríos que no son necesarios, o ya evaluamos acá y después vamos poniendo. Evaluamos cuánto es h' en 1, g' en 1, h en 1, g en 1 y vamos armando cuánto queda. Entonces vamos a hacer eso. Otro recordar. Esto es lo feo de anotar el pizarrón, que tengo que ir anotando lo que me daba arriba. X es 1, entonces phi de x vale 1 y phi' de x valía, creo que menos 3 medios. Déjame fijarme. No me acuerdo. Menos 3 medios. Entonces, h' de x, ahí arriba la fórmula, nos va a dar de x la pero de 1, nos va a dar 2 por phi de x, pero phi de x vale 1, que 2, más 2x por phi' de x. Entonces me queda 2 por menos 3 medios, menos 3, más 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado, y x vale 1, entonces menos 1. Y esto es menos 2. Estoy yendo un poquito rápido porque se me termina la clase, pero si no entienden la cuenta me preguntan. Bien. Luego g' de 1 va a ser 2 por 1, que es 2, menos 1 sobre phi de x al cuadrado por phi'. Ahora phi de x vale 1, así que 1 sobre 1 es 1, y me queda phi' que vale menos 3 medios. Tengo este menos, con este menos me queda más 3 medios, y eso es 7 medios. Porque el 2 lo puedo escribir como 4 medios. Luego, hay que ver cuánto vale g y h, ¿no? G de 1 es 1 más 1 sobre 1, que es 1, que es 2, y h de 1, vamos a ver cómo era h, es 2x por phi de x más 1 sobre x. Entonces, x y phi de x valen 1, me queda 2, por 1 es 2, más 1 sobre 1 es 1, me queda 3. H de 1 es 3. Entonces ya estamos. Phi segunda en 1, dijimos que era menos h' en 1 por g de 1 menos h de 1 por g' en 1 sobre g de 1 al cuadrado. Se nos queda menos h' en 1 era menos 2 y g de 1 es 2. Entonces menos 2 por 2, menos 4. H de 1, bueno, acá menos, H de 1 es 3 y G' en 1, 7 medios. Entonces me queda 7 por 3, 21, menos 21 medios. Y todo esto sobre G en 1 vale 1, vale 2, perdón, 2 por 2, 4, así que todo esto sobre 4. Esto se puede simplificar más o menos, pero a eso. Puedo sacar el menos, me queda 1 más 21 sobre 8. Es algo, un número horrible, pero que da la derivada segunda, ¿no? Nos hicimos bien la escuela, o se dice bien la escuela. ¿Se entiende cómo es la idea? Entonces, bueno, hay otros ejercicios en esta parte. Tienen el b, que el x más n hiperbólico de x menos n igual a 0. Lo mismo, le da el 0, 0 y les pide aparte hallar la derivada tercera.
O sea que hay que derivar de vuelta la derivada segunda. Y después tienen esta, que es la ecuación de la elipse, y les pide en un x genérico cualquiera, pero que, primero, que esté en la elipse, o sea, que cumpla la ecuación de la elipse, y segundo, que el I0 sea distinto de ese. Igual este lo podemos ver si quieren en la clase que viene, está bueno, por sí mismo. Bueno, ya se nos terminó la hora. No sé si tienen dudas sobre algo, alguna parte de esto o algo. Bien, la primera respecto ahí, o sea, de F, acá, más arriba. Bien. En la derivada primera, ¿por qué no queda derivada de phi sobre phi? En esta parte de acá preguntas, más abajo. ¿Cuándo deberíamos dar vuelta? Ah, en F, acá. En esta parte, capaz que derivé mal. O puede ser. La hago de vuelta. Hacemos despacio. La derivada de esto respecto a ahí, esa es fácil. X al cuadrado queda para afuera del igual. Más. La derivada del logaritmo es 1 sobre x por y. Y ya tengo que hacer la derivada de x por y respecto a y. Y eso me da x. Acá hay un por. Entonces me queda x al cuadrado más 1 sobre y. Y el y justamente es el phi de x. Es lo mismo lo que pasa. Phi de x e y es lo mismo en un tornito del 1 a 1. Lo hacemos con phi de x si querés. Lo hacemos, no viene mal hacerlo. Ya practicamos un poco las derivadas. Voy a hacer la derivada de f respecto a y en el punto x phi de x. O sea, a esto donde haya y le pongo phi de x. Entonces me va a quedar x al cuadrado queda igual, esto me queda más 1 sobre x por phi de x, pero ahora, está bien, voy a decir, bueno, yo tengo que hacer la derivada respecto a y de x phi de x. Esa era tu duda, ¿no? Ahora la estoy viendo. Que acá primero aparece y digo, ¿cómo hacer la derivada de eso respecto a y? Bueno, el problema está en que esto justamente es y. Cerca de esto, con mucho cuidado, cerca del punto donde estamos evaluando, de 1 a 1. De vuelta, la función implícita nos dice qué tan cerca es. Pero como la derivada, ¿se acuerdan que la derivada es un límite cuando h tiende a 0? Que está un cociente incremental ahí. O sea, en algún momento esto cae dentro del intervalo, porque el h se va haciendo cada vez más chico. Entonces, efectivamente, podemos calcular la derivada, como lo hacemos siempre. Y hay que usar eso, o sea, si cambiamos y por phi de x, en realidad lo que tendríamos que hacer es poner phi de x en todos lados. Y ahí las cuentas cuadran de vuelta. O sea, si cambias y por phi de x, lo tenés que cambiar en todos lados. ¿Ves? Y si no, tenés que tener en cuenta que y es lo mismo que phi de x. Es la misma variable que está llamando de manera distinta. ¿Aclaró la duda? Sí, bien. Sí, la que viene podemos hacer algo de inverso, sí. Yo no hice de inversa ahora porque en realidad inversa recién está en el ejercicio 4. Entonces yo pensé que había visto implícita porque el práctico empieza con implícita y después de inversa. Pero es cierto que se tiene que ver inversa antes de ver implícita. No sé por qué quedó así práctico. Pero sí, lo vemos la que viene.